Una central de monitoreo de alarmas es el lugar donde se encuentran los recursos humanos. ¿Quién es el recurso humano? El operador de medios tecnológicos o el coordinador de medios tecnológicos. Y los recursos técnicos, los sistemas de alarma instalados en las locaciones de los clientes, necesario para la recepción y procesamiento de las diferentes señales que generan los sistemas de alarmas, y desde donde se coordina la respuesta o reacción inmediata a estas señales recibidas. En todo sistema de monitoreo de alarmas se va a hablar de monitoreo y se refiere al servicio mediante el cual son recibidas y administradas las diferentes señales emitidas por los sistemas electrónicos de alarmas instalados en las locaciones de los clientes. Una señal de alarma es una transmisión realizada por el sistema de alarma que alerta a la central de monitoreo acerca de una situación, de un evento que está ocurriendo en el sitio donde está instalado dicho sistema, que pone o puede poner en peligro, en riesgo la vida, la integridad física y los bienes de los clientes y asimismo de todo el personal que se encuentra en esas instalaciones. Un sistema de alarma es un elemento de seguridad electrónica preparado para recibir un estímulo de entrada que llamaremos evento o alarma, y asimismo proporcionar como respuesta una señal eléctrica de salida que es capaz de advertir la intrusión o allanamiento de una propiedad o inmueble, como también otro tipo de situaciones como por ejemplo emergencias, posibilitando una adecuada intervención para lograr frustrar la comisión de un delito u otro tipo de situación que afecte la vida y los bienes. Un sistema de alarma está conformado por 4 elementos: un panel de control, una fuente de energía, un sistema de detección y monitoreo y unos elementos de alerta. El panel de control es el cerebro del sistema de alarma. Es la parte central y la encargada de recibir las señales de los demás elementos, tomar decisión y comunicarse con la central receptora, es decir, la central de monitoreo. Está compuesto por un procesador, una placa base, memoria y en función del modelo puede contener sistemas de identificación biométrico, teclado o tarjeta. Se alimenta a través de corriente eléctrica, pero además dispone de una batería integrada que actuará en caso de que exista un corte de energía. La fuente de energía en un sistema de alarma se va a alimentar a través de la energía que suministran las instalaciones eléctricas de esas edificaciones, pero además dispondrá de una batería integrada que llamaremos SAI, Sistema de Alimentación Ininterrumpida, para poder funcionar durante un periodo de tiempo más o menos largo en función de la capacidad de la batería y los elementos conectados. Si existe peligro de sabotaje por parte de los intrusos o si hay fallos en el sistema general de la red eléctrica. Los sistemas de detección y monitoreo representan los ojos del sistema de alarma. Elementos como los detectores o sensores de humo, de apertura de puertas y ventanas, sensores de movimiento, sensores infrarrojo, cámaras de circuito cerrado de televisión son los más populares y conocidos, pero existen otros componentes. Los elementos de alerta, en este caso todo componente encargado de dar la señal de alarma, entra en esta categoría. Los elementos de alerta más conocidos son las sirenas y las señales silenciosas. Una vez los sistemas de detección y monitoreo provocan un evento o alerta, la central lo procesa y actúa en consecuencia. Podríamos aquí englobar 2 grandes bloques: los elementos disuasivos y los elementos de protección activa. Los elementos disuasivos son aquellos cuya función es la de informar al intruso de que el inmueble está protegido. Elementos como sirenas exteriores, luces o carteles de información sobre la instalación de un sistema de seguridad, es decir, de alarmas, circuito cerrado de televisión, entrarían en esta definición. Los elementos de protección activa encargamos aquí o enmarcamos aquí los sistemas de alerta a la central de monitoreo, policía, organismos de emergencia, bomberos o sistemas de cámaras de seguridad activadas automáticamente ante la detención de un intruso. En los sistemas de alarma se habla de la atención básica de eventos. El operador de medios tecnológicos realiza la función especial de recepcionar la señal de alarma, procesarla y darle una ejecución final, es decir, una respuesta. Las señales más importantes recepcionadas en este tipo de centrales son
alarma de robo o hurto, alarma de pánico o asalto, atraco, coacción, intrusión, cierres, aperturas, incendio o fuego, sabotajes, emergencias médicas, fallos de corriente alterna, fallos de batería, fallos de test o de comunicación, entre otros. Para la atención de cada una de estas señales debe existir un procedimiento específico para el procesamiento, es decir, aunque hay un proceso estándar, hay compañías de seguridad que ajustan los mismos a su manejo interno. Dentro de los sistemas de monitoreo de alarmas hay que hablar de usuario o cliente y usuarios del sistema. El usuario o cliente es la persona natural o jurídica de cualquier naturaleza pública o privada que contrata el servicio de monitoreo de sistemas de alarma. Los usuarios del sistema es el listado de personas designadas por el usuario o cliente autorizadas para operar el panel de control a través de una clave alfanumérica personal e intransferible asignada cuando se entrega el sistema de alarma al inicio del servicio y posteriormente cada vez que el cliente o administrador del sistema lo requiere. Los contactos de emergencia será el listado de personas designadas por el usuario o cliente a quienes la central de monitoreo de alarmas contactará para brindar información acerca de eventos generados por el sistema de alarma monitoreado. Estas personas deben tener la autoridad suficiente para poder coordinar o realizar cualquier verificación interna de las instalaciones ante el requerimiento del personal de la empresa prestadora del servicio, es decir, en este caso, la central de monitoreo de alarmas. La información de contacto suministrada de esta persona debe contener números de teléfono de residencia, números de celular y en general cualquier número telefónico a través del cual lograremos comunicación oportuna y eficaz. La actualización de esta información periódicamente es total responsabilidad del cliente o usuario. Una señal de verificación se va a referir a las señales emitidas por el sistema de alarma monitoreado que generan como respuesta por parte de la central de monitoreo el establecer comunicación con el lugar donde está instalado el sistema o con alguna de las personas del listado de contactos de emergencia con el fin de verificar la condición presentada que originó dicha señal. Señal sin operativo se va a referir a aquellas señales que no generan una acción o reacción por parte de la central de monitoreo en el momento de ser recibidas debido a que se reconocen como señales que se producen dentro del normal funcionamiento del sistema y de la operación de nuestro cliente. Estas señales no son visualizadas en los monitores de los operadores y tan solo se registran dentro del histórico de señales del cliente. Una alarma verdadera será una señal de alarma que, al ser verificada, se constata que fue originada por un evento real que puso en riesgo la vida o los bienes de nuestros clientes. Caso contrario, una falsa alarma será una señal de alarma que, al ser verificada, se constata que su origen no fue un evento real que haya puesto en riesgo la vida o los bienes de los clientes. Procedimiento de atención a una señal de alarma con supervisor. El operador de medios tecnológicos debe poner en conocimiento al supervisor dándole a conocer la dirección, nombre del cliente, el tipo de señal recibida o evento con la finalidad de poder identificar evidencias y establecer las causas que originaron la emisión de la señal de alarma. El operador de medios tecnológicos debe comunicarse a los contactos de emergencia proporcionados por el cliente en el orden de prioridad establecido para informar el suceso ocurrido o el evento. El supervisor se desplazará al lugar y revisará externamente las puertas, ventanas, candados, locales vecinos, entre otros, e informará y describirá a la central de monitoreo lo encontrado. En la central de monitoreo se esperará el reporte del supervisor para tomar las acciones pertinentes. Si existen anomalías, se verificará telefónicamente si se ha efectuado el desplazamiento del contacto de emergencia o del cliente o policía al lugar de los hechos. El operador de medios tecnológicos dará el reporte a la Policía Nacional a través de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, suministrando los datos del cliente, dirección, teléfono y nombre de la persona de contacto. El operador de medios tecnológicos se comunicará nuevamente con los contactos de emergencia de ser necesario, con el fin de que el usuario o cliente se desplace al lugar a verificar internamente las instalaciones. Los contactos de emergencia serán identificados mediante las respectivas claves de seguridad. Si el cliente o usuario no atiende la solicitud del operador de medios tecnológicos de hacer presencia en el lugar de los hechos, el operador debe aclararle al cliente que el supervisor solo verifica externamente las instalaciones,
Por eso es altamente recomendable que el usuario o cliente se desplace hasta el lugar y deje registro en el sistema. Si el cliente hace presencia en el lugar para realizar la verificación interna, este puede solicitar el acompañamiento del supervisor para la realización de la inspección. Se registra en el sistema lo más detalladamente posible los comentarios respectivos, entre los cuales está la hora de llegada del supervisor de la Policía Nacional, si llegó el contacto de emergencia, el cliente usuario y todo aquello que se requiera para acompañar un buen reporte. Solo en caso de que sea altamente probable la intrusión, se acudirá a la Policía Nacional, sin seguir el protocolo de verificación con el fin de evitar falsas alarmas. Procedimiento para la atención a una señal de alarma sin supervisor. El operador de medios tecnológicos identificará la señal y se comunicará con los contactos de emergencia proporcionados por el cliente, en el orden de prioridad establecido, para informar el suceso ocurrido y el tipo de señal recibida o evento. Los contactos de emergencia serán identificados mediante las respectivas claves de seguridad. El operador de medios tecnológicos dará el reporte a la Policía Nacional a través de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, informando el tipo de señal recibida o evento, los datos del cliente, dirección, teléfono y nombre de la persona de contacto de emergencia. El operador de medios tecnológicos se comunicará nuevamente con los contactos de emergencia de ser necesario con el fin de establecer si ocurrió algún siniestro y verificar si el usuario o cliente se desplazó al lugar para verificar internamente las instalaciones. Se registra en el sistema lo más detalladamente posible los comentarios respectivos, entre los cuales está la hora de llegada de la Policía Nacional, si llegó el contacto de emergencia, el cliente o usuario y todo aquello que se requiera para acompañar un buen reporte. En caso de evento, robo, hurto, se realiza una llamada telefónica por medio del equipo de comunicación destinado para tal fin a la Policía Nacional, informando del evento. Se realiza el respectivo aviso al supervisor de zona, a la cual corresponda la ubicación de la entidad que está generando la señal, y se informa al usuario, cliente o contactos de emergencia. Evento, pánico, atraco, asalto. Señal generada normalmente debido a situaciones de alto riesgo dentro de las instalaciones de un cliente. Esta señal es silenciosa, es decir, en la entidad no se genera ninguna señal audible para evitar o poner en riesgo la o las personas que puedan ser víctimas del asalto. Procedimiento: se realiza una llamada al lugar donde procede la señal con el fin de corroborar la situación. Recuerde solicitar siempre la clave de confirmación telefónica. Se realiza una llamada telefónica o por medio destinado para tal fin a la Policía Nacional, informando del evento. Se realiza el respectivo aviso al supervisor de la zona a la cual corresponda la ubicación de la entidad que está generando la señal o evento. Sabotaje es la interrupción o la obstrucción de material, y en nuestro caso particular cuando se corta un cable del sistema de alarma o simplemente se abre o destapa alguno de los elementos que lo componen, por ejemplo del panel de control. Para este caso, el operador de medios tecnológicos deberá enviar al supervisor, si el evento es en la noche, para que verifique el estado de las instalaciones, y si es en el día, contactará al cliente o alguna de las personas de los contactos de emergencia para determinar la causa de dicha señal. Si el sistema está desactivado, está abierto, se realiza llamada a los números telefónicos registrados o los contactos de emergencia para establecer comunicación con alguna de las personas registradas, entregado por el cliente en el formato de información confidencial. Si el sistema está activado, es decir, cerrado, enviar al supervisor motorizado de zona. El supervisor hará una revisión perimetral y si encuentra alguna novedad notifica a la central de monitoreo. Revisa la señal antes de evacuar y verifica que todas las zonas queden restauradas y envía el respectivo reporte a la central de monitoreo. Fuego, incendio. El operador deberá reportar dicha señal al cliente o usuario, a la Policía Nacional y al supervisor de zona si el evento es en la noche. Si se genera durante el día y tenemos certeza que hay personal en las instalaciones, se llamará para confirmar dicho suceso y en caso de ser verdadero se avisará a la Policía Nacional
al supervisor de zona, a bomberos y organismos de emergencia como Defensa Civil, Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, entre otros. Emergencia médica. Esta señal es determinada por el usuario y se define como una posible lesión o enfermedad que plantea una amenaza para la vida de una persona y cuya asistencia es inmediata. El operador deberá comunicarse con la entidad donde le procede la señal o el evento, corroborar la situación y, en caso de ser necesario, ponernos en contacto con unidades médicas especializadas, ambulancias, paramédicos, donde avisaremos de la novedad y ellos procederán a comunicarse con la entidad y determinar el posible desplazamiento de la unidad de apoyo. Cierres y aperturas. El operador de medios tecnológicos se comunicará vía telefónica con los contactos de emergencia en el orden de prioridad establecido para confirmar apertura o cierre irregular. Los operadores de la central de monitoreo y el supervisor motorizado de zona seguirán el siguiente procedimiento: llamar a la entidad donde procede la alarma o el evento, confirmar con la persona que desactivó el sistema, validar identidad de la persona encargada. Si no ubica a la persona que desactivó el sistema, ubicar a alguna persona de los contactos de emergencia y notificar de la novedad. Y por último, si el usuario da clave errónea, enviar operativo, ver señal de pánico, que es el mismo procedimiento. En cuanto a la apertura, esta señal le indica al operador que el sistema ha sido desactivado por una clave o usuario válido para el sistema. Se deberá llamar a confirmar dicha señal y si ésta se encuentra acompañada de una señal de apertura fuera de horario, se confirmará el motivo por el cual se abrió más temprano el establecimiento, solicitando la clave de confirmación de seguridad. En caso de que se pueda presentar una señal acompañada de una señal de alarma de coacción o de asalto que indica que el usuario ha sido forzado a entrar a la entidad, por lo tanto, se va a convertir en una señal de asalto y se deberá seguir el procedimiento diseñado para tal fin, como por ejemplo el de botón de pánico. En caso de cierre, es la señal registrada por el software cuando el usuario o cliente, al llegar a la hora de salir de su entidad, activa el sistema de alarma utilizando una clave. Desde este momento inicia la responsabilidad directa de nuestra central, pues el lugar posiblemente ha quedado solo y protegido únicamente con el sistema instalado por la compañía. Puede presentarse una falla al cierre o que la puerta no se haya cerrado a la hora indicada, es decir, esto sería un cierre horario no establecido. Para tal caso, el operador de medios tecnológicos debe hacer una llamada al lugar con el fin de corroborar que no está pasando nada malo en el sitio y, en caso de no haber respuesta, informar al supervisor. Señales inoperativos como test, restauraciones, fallas de batería, de corriente, fallos de test de comunicación, son todos los eventos en los que el sistema de alarma da aviso de la realización de un test o prueba del mismo sistema o una restauración de zona. Sirve para identificar posibles fallas en sensores conectados al panel de control, fallas de alimentación de corriente, de batería, fallas de comunicación telefónica y cualquier otra falla o situación anormal que se llegue a presentar en el sistema de alarma. En cuanto a la falla de batería o de corriente, se presenta cuando el sistema registra que la batería está fallando y con un eventual corte de energía en el lugar, local, oficina, entre otros, queda desprotegido esta edificación. Por lo tanto, se deberá tener en cuenta lo siguiente: si el local está abierto, el operador de medios tecnológicos llama al usuario o cliente y lo identifica con el código respectivo. Se le notifica que la batería está fallando y que hay un corte de energía y el local queda desprotegido. Se programa orden de servicio para revisión de batería por parte del técnico y se documenta detalladamente el procedimiento en el sistema. Si el local está cerrado, el operador monitorea la alarma, se contactará al usuario o cliente de la alarma verificando previamente el código respectivo y se le informa sobre el fallo de batería indicándole que debe revisar internamente. Se programa orden de servicio para revisión de batería y se documenta detalladamente en el sistema. En cuanto a la falla de corriente alterna, esta señal generada por el panel al retirarse el fluido eléctrico
proveniente de la instalación eléctrica de la entidad, el operador deberá saber reconocer cuándo se trata de una falla solo de un lugar protegido o si de lo contrario se trata de una falla general en el sector donde está ubicada la entidad. En caso de ser solo en una sede, se deberá enviar al supervisor a verificar el estado de la misma. Recuerde que el delincuente por lo general corta el fluido eléctrico para tratar de apagar el sistema de alarma. En cuanto al fallo de test o de comunicación, se presenta cuando el sistema no registra conexión con la alarma que está monitoreando y deberá tener en cuenta. Intento conexión monitoreando la alarma. Si no es posible, el operador envía al supervisor de alarma y avisa al cliente. En el caso que el cliente no tenga servicio de supervisión de alarma, avisar a la Policía Nacional. Se ofrece técnico disponible previo acuerdo con el cliente. Se realiza orden de mantenimiento, se programan rondas de ser necesario y se documenta en el sistema todo lo ocurrido. En el monitoreo de alarmas se van a utilizar software como Centurion, MoniPlus, Software, Monitor System, Security Information System, Kronos. Todos son muy parecidos, es las mismas rutas que se deben seguir, solo cambian algunas pequeñas cositas, pero son muy parecidos y son muy dinámicos y nos permiten realizar nuestras funciones de una forma eficiente, ágil, oportuna y veraz.